Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a cada uno de los que se van a conectar en esta noche. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de aquellos que Dios va a alcanzar a través de esta palabra, de esta grabación. Y yo le pido a Dios que se glorifique en la vida de cada uno de ustedes y en el tiempo que vean este video, esta grabación. Yo le pido a Dios que se glorifique de una manera especial. Y esta noche vamos a tocar un tema que Dios ha puesto en mi corazón para compartirlo en esta noche. Y vamos a empezar más bien, está basado en el libro de Samuel, el Segunda de Samuel, el capítulo 5. De ahí, leyendo esta porción, es que he sentido de parte de Dios compartir esta palabra que creo que va a ser de bendición para los que escuchen esta palabra. El capítulo 5 de Segunda de Samuel, a partir del versículo 17. Voy a leerlo y ahí vamos a empezar. Dice así la palabra: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David oyó, descendió a la fortaleza. Así que con este versículo vamos a empezar, ¿verdad? Como dice aquí la palabra, ¿verdad? Que cuando los filisteos eran los enemigos de Israel en ese tiempo, fueron enemigos por mucho tiempo y hasta la fecha siguen siendo todos sus descendencias, ¿verdad? Cuando oyeron ellos que David había sido ungido, y eso a ellos les preocupaba cuando el Señor levantaba a un hombre, ¿verdad? Acordémonos que en ese tiempo que Israel fue ungido, ¿verdad? Ungió a David. Aunque David fue ungido desde que era jovencito, ¿verdad? Todavía él, cuando ya era ungido, iba a tocarle el arpa a Saúl, cuando Saúl era atacado por demonios. Cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón, somos vulnerables a los ataques del enemigo, a los ataques de los demonios. Entonces cuando Saúl, desobedeció a Dios, si ustedes leen este libro de Primera de Samuel, todo eso van a poder, ¿verdad?, darse cuenta. Cuando Samuel desobedeció a Dios, Samuel era el profeta que le llevaba las noticias, ¿verdad? Las buenas y las malas. Entonces, Dios lo desechó porque desobedeció a lo que Dios le había mandado. Por eso nosotros, cuando ya nos integramos al pueblo de Dios y somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque dice el Señor que a todos los que creen en Jesucristo, ¿verdad?, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros somos ungidos también. ¿Por qué? Porque el Señor viene y nos sella. Entonces, ellos temieron, ¿verdad?, los filisteos, y trataron luego de acorralarlo y atacarlo. Porque el enemigo sabe el poder que hay en una persona ungida. Cuando nosotros conocemos a Dios,
No somos cualquier persona ya. Nosotros somos personas que Dios nos ha ungido, nos ha sellado con las arras de su espíritu, ¿verdad? Y cuando Él habita en nosotros, no hay demonio que nos pueda hacer frente. No hay brujo que nos pueda hacer frente a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el poderío del que hizo las tierras, el que hizo los cielos y todo lo que existe fue hecho por Dios. Entonces, tenemos ese poder que Dios nos da y Él nos delega, ¿verdad? Para que nosotros podamos, dice, aullar serpientes y escorpiones y que aunque tomemos cosas malignas o alguien nos las dé, no nos van a hacer daño, dice el Señor. Siempre y cuando tú estás obedeciendo a Dios. Y Saúl precisamente perdió. Dios le quitó el Espíritu Santo porque desobedeció. Y encontró en David, aunque era un jovencito, lo escogió desde allá de donde él estaba apacentando su rebaño. El Señor lo vio y le dijo a Samuel que fuera a ungirlo. Inclusive todavía cuando llegaron a la casa de David y le dijeron a su papá, a Isaí, que sacara a todos sus hijos porque el Señor iba a proveerse de un rey allí. Entonces el papá sacó a todos los hijos, pero a David no, porque lo tenía cuidando los animales y aparte era el más pequeño. Y entre los hijos de Isaí había unos que estaban bien grandes y todo, ¿verdad? Parecidos y todo, pero inclusive hasta Samuel se equivocó, pensaba que uno de ellos era, cuando vio uno que estaba bien fortachón, ¿verdad? Porque en ese tiempo había mucho combate de cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Así se peleaban antes, no como hoy en día que hoy no, pues las armas son las que hacen todo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no, era con espadas que peleaban hombro a hombro, la persona, uno con otro. Entonces, por eso es que Samuel se andaba equivocando y le dijo el Señor, ese no es. Y entonces Samuel le preguntó que si eran todos sus hijos. Y él le dijo, tengo solamente uno, pero está cuidando allá el ganado, las ovejas. Y le dijo él, manda a traerlo. Y lo trajeron. Y cuando llegó, el Señor le dijo, ese es. Y allí Samuel ungió a David. Entonces cayó sobre David el Espíritu Santo. Y el Señor poco después lo iba a usar a David, aun cuando él era jovencito, con esa unción que le habían dado, ¿verdad? Y que lo había ungido el profeta y el Espíritu Santo se derramó en él. Entonces David ya no era él, sino que también Dios estaba con él. Por eso cuando él fue a enfrentar a Goliat, ¿verdad? Al gigante, él le dijo, tú vienes con jabalina y no sé qué tanto, ¿verdad? Pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, dijo. Y con una honda venció, con una piedra chiquita venció al gigante. ¿Por qué? Porque la unción estaba dentro de él. Eso es lo importante, ¿verdad? Que la unción esté dentro de uno. De esa forma es que uno puede tener el poder para vencer cualquier obstáculo que el enemigo nos ponga enfrente, por más difícil que se vea. Entonces, por eso los filisteos, cuando oyeron que David había sido ungido por el pueblo de Israel, o sea, para que David llegara a ser rey, se fue un proceso largo, de muchos años. Pero llegó el día en que el Señor permitió que el pueblo de Israel lo ungiera ya. Y para eso tuvo que pasar que también Saúl muriera. Él cayó ante los enemigos y después ungieron
La unción se da con el aceite aromático. Ese se usaba en ese tiempo para ungir, y hoy en día también se usa igual. Un aceite que uno prepara y uno le ora a Dios que lo unja, ese aceite que se usa mucho para cuando uno tiene que orar por un enfermo, ¿verdad? Que le ponen un poco de aceite, cuando van a ungir a alguna persona para que desarrolle un cargo, ¿verdad? Entonces el aceite tipifica al Espíritu Santo. En ese tiempo todavía el Espíritu Santo no estaba en la tierra, todavía no estaba tan cerca como hoy. Hoy el Espíritu Santo es Dios, está tan cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque está en cada uno de los que hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones. Y cuando alguien se acerca con uno de nosotros que somos cristianos y que tenemos al Espíritu Santo, está cerca de Dios, está muy cerca de Dios. Pero a veces la gente se confunde, ¿verdad? Y porque ve personas que dicen, este va a la iglesia y este tiene tiempo yendo a la iglesia, pero mira lo que anda haciendo, mira. Y eso también es que a veces nosotros pensamos que todos los que van a la iglesia realmente son cristianos, pero muchas veces no, hay muchos que no son. Simplemente simpatizan con el evangelio o van porque tienen temor al infierno, ¿verdad? A la muerte eterna, a la condenación, para lo cual, ¿verdad? El Señor dice en su palabra que uno va a ser, o eres salvo, o el que cree es salvo, y el que no, ya ha sido condenado. O sea que uno solo se condena. Pero muchos van también por eso, pero no realmente porque aman a Dios o porque se han arrepentido de verdad. Y eso trae mucha confusión y creen que todo esto es una farsa. Yo no tiene mucho que hablar con alguien, me decía, no, porque las iglesias solamente las usan para robarle a la gente y aprovecharse de la gente que por la ignorancia, ¿verdad? Pero eso realmente, cuando una persona que predica la palabra es real delante del Señor, no busca robarle a la gente ni saquearlos. ¿Por qué? Porque el Señor dice que nosotros tenemos que buscar primeramente el bien de los demás y no el de nosotros, sino primero el de los demás. Entonces mucha gente se confunde, ¿verdad? Porque también hay mucha gente que predica que lo hace por ganancia deshonesta. No quieren trabajar, quieren vivir del cuento, ¿verdad? De lo que los hermanos dan. Quiero aclarar eso para la gente que se confunde, que creen que toda la iglesia cristiana es así. No. Jesucristo habló de esto, ¿verdad? Que en los postreros tiempos vendrían lobos rapaces vestidos de ovejas y que engañarían al redil. Y ahorita nosotros vemos cuánta gente hay engañada, cuánta gente están en iglesias grandes, pero engañadas, porque no pueden ver, sus ojos no les permiten ver, porque muchos solamente les gusta cuando alguien les predica con mucha emoción y que le pone mucho, ¿verdad?, a la predicación, porque eso traen los falsos profetas, traen esa habilidad para hablar, de tal manera que convencen a las personas que los escuchan, y aunque les digan la mentira, la gente se la cree. Y así hay muchas iglesias, y esas iglesias crecen y crecen, porque a la gente no le gusta que la palabra de Dios los confronte. Quieren escuchar lo que su oído les gusta, y por eso prefieren estar en esas iglesias, y las defienden a los pastores, aunque sepan que hicieron esto y esto mal, todavía los defienden. Porque en las iglesias donde se habla la palabra de Dios no quieren ni venir.
La gente no quiere venir porque la gente quiere que los entretengan. Y no se trata de eso, se trata que uno que predica la palabra sea para que la gente se prepare, para que a la hora de la venida del Señor estén listos. Porque de todas maneras nosotros le vamos a dar cuenta a Dios. Como predicadores le vamos a dar cuenta a Dios de lo que nosotros hicimos. Si mucha gente se va a quedar es porque no aprendieron, porque nunca se les enseñó la palabra, siempre se les enseñó por encima, nunca se les enseñó la verdad. Y la gente está más atada a tradiciones que a la verdad de la palabra. Por eso cuando alguien es ungido, representa un problema para el enemigo, para el diablo y sus demonios. ¿Por qué? Porque él sabe que ese va a ser difícil de doblegar o de manipular, ¿verdad? Y lo primero que empieza es atacarlo. Hay 3 tipos de unción. La primera es la ordinaria, y luego la médica y la sagrada. Y en el siguiente, el primero, la ordinaria, que podemos ver aquí, dice: te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Eso era, aquí habla de Ruth, ¿verdad? Capítulo 3:3. Habla cuando su suegra le dice que tiene que ir a este varón, pero que primero tiene que arreglarse y ungirse, o sea, echarse perfume, arreglarse, echarse perfume. Ese es el ordinario, ¿verdad? También hay gente que, ustedes se fijan que hay gente que ungen, bueno, no hay gente, los cuerpos los ungen cuando la gente muere también. Son procesos, ¿verdad?, que se llevan a cabo, pero también dice en Marcos 14:8, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Porque esta fue la mujer que derramó el perfume caro en la casa de Simón, el curtidor. Y los discípulos, bueno, no estaban murmurando entre ellos, y entre ellos estaba el tesorero, ¿verdad?, el Judas, y se lamentaban porque había derramado ese perfume tan caro, porque él sí que rompió el frasco para echárselo en los pies al Señor y le untó en el pelo. Y ellos decían entre ellos, ¿verdad?, que desperdicio. ¿Por qué? Porque se pudo haber vendido, dice, y para dárselo a los pobres. Y como Cristo, pues, era el Señor, ¿verdad? Él pudo discernir lo que ellos hablaban, ¿verdad? Y Él les dijo que a los pobres siempre lo iban a tener, pero que Él no. Y que esta mujer ya lo había preparado. Porque eso se hacía como una forma de respeto a las personas que lo ungían. Ahora, el otro es el que está en Lucas. Estoy dando unos ejemplos, hay muchos versículos para cada uno de estos.
Pero estoy dando solamente uno. En Lucas 10:34 dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Este es del samaritano, el que encontraron, ¿verdad? Que la Biblia habla de los que pasó el sacerdote que no hizo caso y pasó. Pero cuando pasó el samaritano, este sí se bajó, lo vendó, le vendó sus heridas, dice, y echándole aceite y vino, allí es donde lo ungía él. Esa es el ungimiento médico. Y lo llevó al mesón. Dice, y este es otro cuando se unge para el servicio de Dios. Está, por ejemplo, dice en el libro de Génesis 28:18, dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Jacob derramó aceite sobre esa piedra que se había puesto como cabecera, porque allí fue donde el Señor lo visitó a él. Cuando él veía que ángeles bajaban y ángeles subían, esa visión que él tuvo, ¿verdad? Hasta hay una canción de eso. Y él la ungió esa piedra para el servicio de ellos. Y otro es el Éxodo 30, Éxodo 30, 26 al 30. Dice, y harás de ello el aceite de la santa unción, dice, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente de su base, dice. Así los consagrarás y será cosa santísima. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también, dice, a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. O sea que ese aceite que se usa también para santificar los utensilios, lo que se usa aquí en una iglesia, ¿verdad? Dice que son santos, ¿verdad? Todo lo que viene a la iglesia y entra a la iglesia, ¿verdad? Por donación, por lo que sea, ¿verdad? O que la iglesia compre, son cosas que se dedican a Dios, son santas por el servicio que prestan precisamente a Dios. Todos los utensilios como las sillas, este púlpito, los micrófonos, los aparatos, lo que se traiga para el servicio de la iglesia son utensilios que son ungidos, ¿verdad? Y santificados. Y nosotros le debemos y merecemos respeto a las cosas de la iglesia. No podemos llevarnos las cosas nomás así porque estamos cayendo en un pecado, ¿verdad? Porque estamos saqueando el templo de Dios. Dice, otro ejemplo, dice en Primera de Reyes, capítulo 19:16, dice, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel.
se ungían los reyes también. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. O sea que los profetas, los reyes y los sacerdotes eran ungidos en aquel tiempo. Hoy Dios nos ha hecho a todos los que lo recibimos somos sacerdotes. Porque hoy ya los sacerdotes ya no tienen el valor que había en aquel tiempo, ¿verdad? Que se usaban porque eran únicos, que eran ungidos y que Dios derramaba su espíritu sobre ellos para que ellos sirvieran al pueblo. Ahora cuando nosotros recibimos a Cristo, somos ungidos, todos somos ungidos y somos reyes y sacerdotes para el Señor. Todos los que reciben a Cristo. ¿Me entiendes? Si nosotros, algunos de nosotros tenemos, ¿verdad? Teníamos esa duda. Hoy todos los que reciben a Cristo son sacerdotes y reyes. El Señor nos ha hecho así, reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Por la unción, por la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. La misma presencia de Dios. Por esa razón es que el enemigo no nos quiere. Y por eso, cuando supieron que que David lo habían ungido en Israel para rey, luego se propusieron ellos a rodearlo y atacarlo. ¿Por qué? Porque representaba una amenaza para ellos. Lo mismo pasa con nosotros cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Los que son nuevos y los que ya tienen tiempo, cuando recién uno recibe al Señor, luego se te vienen los ataques del enemigo. Porque el enemigo se da cuenta de que tú ya fuiste ungido. Ya sacaron, ya te sacaron del reino de las tinieblas. Y ahora Dios te ha ungido como nuevo rey y sacerdote, como hijo de Él, como pueblo de Él. Entonces el enemigo sabe que ya no va a poder hacer contigo lo que él quería. Ya no te va a usar para robar, ya no te va a poder usar para mentir, no te va a poder usar para adulterar, no te va a poder usar para hablar malas palabras, para ofender a tu prójimo. ¿Por qué? Porque hoy, cuando el Señor te unge y Él deposita a su Espíritu Santo dentro de ti, el Espíritu Santo es el que toma el control de nosotros. Es el que nos ayuda a hacer lo bueno. Lo que antes no hacíamos. Si antes no te gustaba ayudar a la gente, ahora lo haces. ¿Por qué? Porque hoy el Espíritu Santo te ayuda. Pone el querer como el de hacer en ti y te dice, ayúdalo. Esa voz que viene de dentro, que viene a tu pensamiento, es la del Espíritu Santo cuando tú vas a hacer el bien. Pero el enemigo te dice, no lo ayudes. No hagas esto. Él siempre quiere que tú hagas lo malo. Siempre te va a invitar a que tú le mientas a tu hermano, que tú digas mentiras, a que tú maltrates a alguien. ¿Por qué? Porque Él siempre te quiere mantenernos enemistados. Pero Dios no. Dios quiere que nosotros nos amemos. Por eso Él dice, en cuanto esté de vosotros, estáis en paz con todos. ¿Verdad? Y dice que busquemos la paz. Dios eso quiere de nosotros, ¿verdad? Que nosotros nos amemos. Pero el diablo no quiere que tú ames a tus hermanos, a tu papá, a tu mamá,
no quieres que ames a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu manager. Él quiere que tú los odies y busca la forma de cómo ellos te hagan daño para que tú los odies. Y si tú estás en poder hacerles daño a otro, te usa para que le hagas el daño a otro. Y cuando tú eres recién convertido, te vienen un montón de ataques. Porque el enemigo quiere desanimarte. Quiere hacerte ver que tú hiciste una mala decisión. Y que no te sirve de nada que tú estés sirviéndole a Dios. Y busca traerte enfermedades para que tú reniegues de Dios. Para que tú te desanimes y ya no quieras venir a la iglesia. Busca que tú pelees con los hermanos que vienen a la iglesia. ¿Para qué? Pues para que no te sientas a gusto y ya digas, no, mejor no voy. Ahora, yo creo que todos hemos escuchado a mucha gente que dicen, ya no voy porque son unos hipócritas todos. Eso se oye mucho con la gente que ya no quiere ir. Porque lo que pasa es que el enemigo hace la obra. Entra a traer disensiones dentro de las iglesias. Se sienta en las sillas donde se sientan los mismos hermanos. Él trae a los enemigos, los mete adentro de la iglesia y se encargan de hacerte caer, de que tú te desanimes. Y te ataca de una forma, te ataca de otra. Pero cuando Dios está contigo, nada, no te puede hacer nada. Porque dice, ¿verdad? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Tú le puedes hacer frente al enemigo, pero tienes que conocer cómo enfrentar al enemigo. Para eso uno viene a la iglesia, para aprender, ¿verdad? A usar las armas que Dios nos ha dado a nosotros. Pero si nosotros nomás empezamos a venir y nomás dejamos de venir, pues el enemigo toma ventaja y te hace feo afuera. Porque aunque tú te apartes, te va a seguir molestando, te va a seguir haciendo muchos problemas. Porque ya te sacó, te aleja del que te puede defender. Y toma ventaja a él y te hace la vida imposible. Y si se puede, te lleva hasta la muerte. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros estemos bajo la unción del Señor, bajo su presencia. Porque otra de las cosas que también encontramos en el primer versículo, ¿verdad?, que dice que David bajó hasta la fortaleza cuando supo que los filisteos lo estaban rodeando. Porque la fortaleza es un lugar de seguridad. En aquel tiempo, los pueblos tenían fortalezas de piedra. Hacían muros bien altos de piedra y las puertas las hacían bien pequeñas, de tal manera que no pudiera entrar un animal, un caballo, o sea, un jinete. Hacían unos como redondos, que le llamaban ojos de aguja, donde podía pasar nomás una gente con mucho trabajo. O sea, de tal manera que el que estaba dentro de la fortaleza lo pudiera matar antes de que entrara. Y las puertas eran tremendas puertas, pues, bien aseguradas, pero de esa forma ellos se defendían de los enemigos cuando estaban en la fortaleza esa, ¿verdad? Y ellos aseguraban su triunfo, su defensa en contra del enemigo cuando ellos bajaban a la fortaleza, porque allí es donde ellos podían
resistir al enemigo, porque tenían la ventaja de que estaban de este lado, donde no le podían caer las flechas, ni tampoco los caballos podían pasar, ni los carros que tenían para atacar en ese tiempo. Y nosotros pues, sabemos que nuestra fortaleza es el Señor. Hoy en día nuestra fortaleza es el Señor. En el mundo la fortaleza de hoy en día son los aviones de guerra, son los misiles, bombas, las bombas atómicas que poseen los países más poderosos en armamento, como es Rusia y Estados Unidos, ¿verdad? Y otros que siguen después de ellos. Son su fortaleza con la cual ellos, teniendo ese tipo de armamento, los demás enemigos le respetan eso. Piensan mucho para atacarlo porque saben que ellos tienen la forma de cómo destruirlos a ellos. Esas son sus fortalezas. Ahora un muro no los detiene, porque los aviones pasan arriba. Antes no había aviones para atacar un pueblo, pero hoy hay aviones de guerras. Se tiran muchas bombas. Esa es la forma como el enemigo, los pueblos, se blindan para que no los ataquen. Hoy en día todo, hasta cuentan con satélites, los países más desarrollados, para vigilar a los enemigos, para darse cuenta si los quieren atacar y qué hacen. Esa es la fortaleza que hoy tienen los países. Pero nosotros, tú y yo que conocemos a Dios, y tú que me escuchas que todavía no recibes al Señor Jesucristo en tu corazón, Dios puede ser tu fortaleza si en esta hora tú decides recibir a Cristo en tu corazón y permitir que Dios sea tu fortaleza. La fortaleza nuestra es mayor que la que tiene Estados Unidos, que la que tiene Rusia, China, Japón y todos los demás países, ¿verdad?, desarrollados, Corea del Norte. Nuestra fortaleza es mayor, porque dice el Señor que mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Dios tiene un poder que Dios puede parar todo. Nada le puede hacer frente al Señor. Por eso cuando nosotros tenemos a Dios, tenemos esa seguridad, ¿verdad? Que podemos decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa lo que venga, la enfermedad que sea, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es bien importante. Por eso decía el salmista en el capítulo 31, el Salmo 31, decía, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, dice. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, dice. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Ahí dice el salmista, ¿verdad?, que fuera él su fortaleza, su roca fuerte. Cristo es la roca. Él es nuestra roca inconmovible. Dice también en el Salmo 71, en ti, 1 y 2, en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Dice, sé para mí
una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Él nos ha dado mandamientos para que nosotros nos salvemos, si nosotros hacemos lo que Él nos ha mandado. Porque Él es nuestra roca y es nuestra fortaleza. En Dios estamos seguros. Dice en el Salmo 18. Salmo 18, 1 y 2. Dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Él es nuestra fuerza también, nuestro refugio, nuestro escudo. Todos los dardos que vengan del enemigo, ahí se detienen, ¿verdad? Porque Él es nuestro escudo. Él permite que nosotros le creamos. Y la fe nos ayuda a que todos los dardos del enemigo no toquen nuestro corazón, no nos lleguen, no nos derriben. ¿Por qué? Porque nosotros hemos confiado en Él. Porque Él es nuestra roca y es nuestra salvación. Y en Él estamos confiando nosotros. Dice también en Primera de Pedro, Primera de Pedro 5, voy a leer 7 y 8, dice el versículo, perdón. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero Él dice que nosotros echemos toda nuestra ansiedad, ¿verdad? Porque cuando vienen los problemas, viene la ansiedad. Cuando el enemigo nos ataca, viene la ansiedad. Y no hayamos qué hacer, ¿verdad? Si nosotros no confiamos en Dios, pues esa ansiedad se convierte en temor, en miedo, en terror. Y eso nos lleva al estrés. Y de esa forma es como el enemigo nos quiere acabar. Ya cuando estamos en el estrés y nos dice: no tienes salvación, no puedes hacer nada. Y hasta a veces te dice: mátate, quítate la vida porque tú no sirves para nada, o nadie te puede ayudar, nadie te puede salvar. Es la mentira que el enemigo te habla al oído. Pero si nosotros recurrimos a Dios, Él es nuestro Salvador. Él es el que nos rescata del hoyo. Porque Él siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese no duerme. Ese nos acusa todo el tiempo delante de Dios. Pero nosotros debemos refugiarnos en el Señor para que no nos haga nada. Porque si Dios está con nosotros, no puede hacernos nada. Y luego dice aquí mismo en Primera de Pedro, pero en el capítulo 4,
empezando con el versículo 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. O sea que el Señor dice que no nos sorprendamos de los ataques que este enemigo nos va a traer a nosotros. Que no nos sorprendamos, porque eso iba a pasar. Y yo creo que muchos de nosotros confrontamos estos ataques, pero debemos de estar conscientes nosotros que no es el Señor muchas veces, sino que es el enemigo que nos quiere desanimar, que nos quiere quitar la fe, ¿verdad?, que nosotros hemos puesto en Dios. Nos quiere hacer sentir que Dios no está con nosotros. Pero Dios siempre está con nosotros porque Él es fiel. Él es fiel, hermano. Y por eso debemos amar a Dios y adorarlo y bendecir su nombre, porque Él es fiel, porque Él es grande y porque Él es poderoso y porque Él nos ama. Por eso debemos adorar a Dios, no por las bendiciones que recibimos, hermano. Debemos adorarlo en las buenas y en las malas. Cuando estemos pasando las cosas malas, debemos darle gloria a Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Que nosotros nos gocemos cuando seamos participantes de los padecimientos de Cristo, porque Cristo padeció. Y nosotros, ¿por qué crees que no debemos padecer? Cristo padeció hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra. O sea, la peor muerte que le pudieron dar como un criminal. Y nosotros, dice Él, que nos regocijemos si somos participantes de los padecimientos de Cristo, dice, para que también en la revelación de su gloria nos gocemos con gran alegría cuando Él venga, hermano, cuando nosotros seamos levantados. Entonces nos vamos a gozar con gran alegría. Pero hay que soportar las pruebas que vienen, las que estemos pasando. Ni una prueba es eterna, hermano, son pasajeras. Después de la prueba viene la bendición. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Somos felices, dice. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Dice que cuando nosotros pasamos todas estas pruebas, es la señal de que el Espíritu Santo reposa dentro de nosotros. Qué maravilla, ¿no? Así que no te desanimes si estás pasando por pruebas difíciles. Tú que le sirves a Dios y que a veces piensas que Dios ya te abandonó, no te desanimes. Esa es una prueba de que el Espíritu Santo está dentro de ti. Y si otros blasfeman el Espíritu Santo, nosotros debemos glorificarlo. Eso es algo glorioso, hermano, que el Señor todavía en medio de nuestras pruebas, de nuestro dolor, de nuestra angustia, pueda recibir la gloria de parte nuestra. Que el Señor pueda recibir la alabanza
de tus labios, cuando en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la desesperación, le puedas decir a Dios: gracias, papá. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Aunque estoy pasando esto, yo sé que tú estás conmigo y que todo esto va a pasar y que tú me vas a levantar en gloria. Gracias, Señor. Eso podemos decirle al Señor cuando estamos pasando momentos difíciles, porque Dios nunca se aparta de nosotros. Siempre está con nosotros, aunque nosotros no sintamos. Aunque no lo sintamos, Él está ahí. Nunca te deja, nunca te dejaré y nunca te desampararé, dice el Señor. Dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por enfrentarse, de meterse en lo ajeno. Es lo que el Señor quiere, que nosotros no padezcamos porque nosotros nos metemos en problemas. Eso es algo diferente. Si nosotros agarramos algo que no es nuestro y vamos a la cárcel, pues no estemos padeciendo por eso, dice. ¿Por qué? Porque eso Dios no nos manda a hacer eso a nosotros. Pero cuando tú eres acusado injustamente, entonces gloríate en el Señor. Porque Dios es nuestra justicia. Él nos hace justicia. Pero el momento que tú estás pasando por la injusticia, glorifica a Dios. Dale gloria y dale honra porque Él es bueno. Por eso dice el Salmo 121, cuando uno está desesperado, dice: alzaré mis ojos al Señor, a los cielos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando estemos así, hermano, levantemos nuestros ojos al cielo y pidámosle a Dios que se glorifique en nuestras vidas. Pidámosle a Dios que nos dé fuerza para soportar el dolor, la prueba que estamos pasando. Porque de Él viene nuestro socorro. Muchas veces, en vez de ir de levantar los ojos y decirle al Señor: aquí estoy pasando por esto, vamos a contarle a alguien nuestros problemas, hermano, que no nos puede ayudar. Alguien que al rato lo va a andar divulgando lo que nosotros le decimos. Pero Él nos escucha, hermano, y Él no dice nada. Él solamente viene a tu ayuda. Y no quiero decir con esto de que nosotros no podemos desahogar. Sí, nosotros podemos desahogar con gente que nosotros sabemos que son de confianza, ¿verdad? Pero hay veces porque es necesario a veces desahogar y decir lo que uno siente, porque te liberas. Pero no a cualquier persona. A gente que estén, como dijera, comprometidos con Dios, que tengan un buen testimonio, para que al rato no tengas problema de que dijiste algo y ya los hermanos saben todo lo que tú estás pasando. No, hay que ser sabio en eso también. Pero al que principalmente le debemos que clamar es al Señor. Levantarnos nuestros ojos hacia el cielo. Así que en 1 Corintios 15, los últimos versículos, 57, dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que darle gracias a Dios. Mira, hermano, antes de que tú recibas la victoria, ya dale gracias a Dios por la victoria. Porque Dios no ha perdido ninguna batalla. Ninguna batalla ha perdido. Tú puedes darle gracias a Dios por la victoria que te va a dar en cualquier circunstancia que estés pasando. No importa lo que estés pasando, dile: Señor, gracias. Gracias por sanarme, Padre.
Muchas gracias, Padre, por mi sanidad. Padre, gracias por tomar el control de esto que yo estoy pasando, Señor. Gracias por darme paz en medio de la tormenta, Señor. Gracias, Padre, por suplirme las necesidades que yo tengo, Padre. Gracias por esas finanzas que tú vas a suplir, que yo necesito, Padre. Gracias. Antes de que recibas nada de eso, dale gracias ya a Dios porque Él ya lo hizo y Él lo va a hacer. Dale gracias a Dios por salvar a tu hijo, a tu hija, a tu hermano. Gracias por la salvación de mis hijos. Gracias por la salvación de mi esposo, de mi esposa. Gracias, Señor, por la salvación de mis padres, de mis hermanas, de mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias por ese trabajo que estoy buscando, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Tú sabes la necesidad que tengo yo de trabajar. Gracias por suplirme ese trabajo. Por lo que estés pidiendo, hermano. Por cualquier necesidad, dale gracias a Dios. Antes de que tú puedas ver. Porque eso es creer. Eso es confiar en Dios. Y dice el último versículo, así que hermanos míos, amados, dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Dice el Señor que nosotros tenemos que estar creciendo siempre, dice. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que tú hagas es recompensado por el Señor. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Cuando sales a repartir tratados no es en vano. Cuando vas y oras por alguien no es en vano. Nada de lo que tú hagas es en vano. Pero hay que seguir creciendo en nuestro servicio al Señor. Hay que seguir confiando en el Señor. Dios los bendiga a todos, hermanos. Hasta aquí el Señor me ha dado. Que Dios bendiga a todos los que van a escuchar esta predicación y Dios fortalezca cada corazón. No importa lo que estés pasando, solamente refúgiate en Dios y Él está contigo. Nos vemos el próximo domingo. Primeramente Dios, al mediodía,